Es la hora donde nos reunimos para encontrarnos con lo desconocido. para iniciarnos con lo místico. Somos discípulas de lo oculto. Bienvenidos al culto de las esotéricas. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al culto de las esotéricas. Yo soy Jazz. Yo soy Luisa. Y bueno, en el episodio de hoy hablaremos acerca de unos seres, ¿qué se le puede decir? Misteriosos, creados por la mente loca de los humanos. Y bueno, estos seres llamados tulpas y egregores. ¿Sí? Sí. Lo dije bien. Digo seres como raros, misteriosos, porque igual creo que ya investigando acerca de esto, creo que hay muchos de estos seres que ya hemos hablado, que ya tienen un nombre, ya están bautizados y ya han habido varias manifestaciones acerca de estos seres, ¿no? Y que tal vez justamente sean este tipo de, egregores o tulpas, dependiendo. Uh-huh. Sí, a mí se me hizo súper interesante cuando estaba investigando de esto, que hay gente que dice, que hay gente que cree que Dios sería un egregore. Uh-huh. Porque que realmente es algo a lo que le hemos dado tanto poder con el inconsciente colectivo, tanta gente vertiendo ahí su fe, su energía en esto, y que a lo mejor es al revés. Digo, obviamente esas son teorías que mucha gente va a decir que somos blasfemas por decirlas, pero pues bueno, a final de cuentas son teorías, ¿no? Y que... Pero pues son teorías que ya existen, no. Ajá, que nosotros estamos inventando y nosotros las sacamos de... que aquí lo creemos. Es así, no, o sea, son cosas que se dicen. Sí, ¿no? Que se dicen, son teorías que tienen personas que a lo mejor no creen como tal en una deidad, sino que creen que fue creada por el inconsciente colectivo. Y a mí se me hizo muy interesante justo esto, ¿no? O sea, cómo realmente si llega a haber cosas que a lo mejor no existían antes y que es tanta gente la que empieza a creer en ellas que de pronto empieza a haber manifestaciones, como por ejemplo lo que mencionábamos en las creepypastas, uh-huh, en el episodio que tuvimos ya hace unas semanas, en el que hay personas que realmente dijeron haber visto algo que era una creepypasta, que a final de cuentas sabemos que las creepypastas eran historias, eran creaciones de una persona que se sentó a escribir, ¿no? Y que de alguna forma tanta gente poniéndole ahí energía y todo pudo haberlo creado. Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí. También hay cosas bien raras y que yo digo, güey, es que pedo. Esto sí es una enfermedad, ¿no? Esto sí tiene que ver con... Pues sí, con... Algo más psiquiátrico. Algo más psiquiátrico, ajá, que yo digo, no mames, o sea, pinches historias bien fumadas, ¿no? Sí, locas. Sí. A mí se me hizo súper interesante porque yo siempre había pensado que justo tulpas o egregores, realmente no conocía el segundo término, solo conocía el de tulpas. Yo siempre había pensado que era algo más como negativo, ¿no? Como hay gente que dice que, por ejemplo, el señor del sombrero sería una, en fin, hay muchísimos. Hay gente que incluso dice que Santa Claus podría ser un egregor. Uh-huh. Yo siempre había pensado que era como algo más negativo, ¿no? O sea, como fantasmas, como monstruos, como todo este tipo de creaciones, pero hay muchas personas que aseguran que realmente todo depende de con qué energía fue creado. O sea, digamos, en el hipotético caso de que Dios fuera un egregore, o egregor, no sé cómo se diga, el singular. Si fuera... realmente pues para muchos sería algo muy positivo, ¿no? A menos de que estés pensando solo en ese Dios vengativo que nos va a castigar a todos. Entonces pues ya, sería negativo. Pero, o Santa Claus, como decía, hay gente que cree que realmente es hay gente que ha visto a Santa Claus y en realidad es porque mucha gente cree en eso, ¿no? Y pues no sería como algo feo, a menos de que lo veas sangriento o algo así. No sé. Sí. Pues no sé, o sea, es como, ¿qué fue primero? Sí, realmente que está difícil porque no puedes determinar como lo del señor del sombrero. ¿Realmente fue creado por la gente o la gente habla de eso porque ya existía? Ajá. Uh-huh, claro. Sí.
Sí, entonces pues también todas esas como mesas de discusión, Esos debates. esos debates acerca de estos seres, pues sí, es como qué fue primero, quién existió primero, por qué se les llama así, es bueno, es malo, em, cómo se crea, o sea, hay como oraciones, creo, rituales para crear este tipo de seres y la mayoría de la gente dice como que no, es lo peor que he hecho en mi vida y no sé qué. Y que también se puso de moda con los K-pop. Sí, justo eso era lo que iba a decir, que yo no sabía que hubo esa moda como entre las armies, porque bueno, al menos en la mayoría de las publicaciones que yo encontré mencionaban más que eran las armies, ¿no? Puede que hayan sido otras también. Pero bueno, que se pasaron como audios, audios que te ayudaban a crear un padrino mágico y que les puedas poner el rostro ¿cómo se dice? De un Idol. idol, ajá, sí, de un idol que a ti te gustara, ¿no? Y por lo que pues a lo mejor hubo como muchas personas juzgando eso era porque también utilizaban como idols que ya habían fallecido y era como, no sé, porque la idea, al menos en lo que yo leí, era que no era nada más como que, ay, sí, verlo, ¿no? Sino otras cosas. Entonces, sí, estaba... Ay, no, ahí fue cuando yo dije, no mames. O sea, ¿qué pedo con la mente? O sea, ¿qué pedo con la gente? O sea, no. No, 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 no. Y es que la mente es poderosa, ¿no? Entonces, si lo crees, lo creas, ¿no? Sí. Para empezar, es un dicho para todo, o sea, para todo. Eh, y este tipo de cosas, pues quién sabe, o sea, ahí sí ya no sabrías decirte si es una esquizofrenia bien loca acá o si está pasando algo raro, quién sabe. Sí, lo es que había muchas personas que decían que incluso pues tenían rasguños o moretones, o sea, cosas ya físicas que no se habían hecho ellas mismas y que pues está muy raro. Vi por Coman ahí, bien acá. anemia, vi por ahí un comentario que se me hizo muy interesante de una persona que decía que se dedicaba a la psicología, o sea, era psicóloga o psicólogo, no recuerdo. Y se me hizo muy interesante porque decía que todas las personas tenemos algún tipo de tulpa, que es, por ejemplo, todos estos pensamientos que podemos tener negativos o positivos, pero que ella, al menos en su campo, lo había visto más en negativos, como por ejemplo siempre estarte diciendo no puedo, no puedo, no puedo, ¿no? Y que de pronto lo vas a intentar y una vocecita te dice no puedes. O sea, cosas así. Qué fea me veo, qué gorda estoy, qué chaparra estoy, no sé, o sea, todas las cosas despectivas que uno se puede llegar a decir, o también podían ser como las cosas positivas, o sea, como esto de todo va a estar bien, que hay gente que tiene como, pues sí, o sea, que siempre ante las adversidades es como, sí, no, tranquila, todo va a estar bien y que a final de cuentas, pues encuentran la forma o algo le hace sentir que todo va a estar bien, ¿no? Y ella decía que eran como especie de tulpas, o sea que vamos creando con nuestro propio pensamiento, con nuestras propias ideas y que les vamos dando fortaleza, o sea que ya al menos desde ese punto lo veía, que no necesariamente como que llegaran a ser entidades siempre, pero que podían ser nada más como ese pensamiento en tu mente. Y se me hizo chido. Se Era me una hace psicóloga. raro ¿Por qué? por, pues, siendo un especialista de la salud, que lo piense de esa manera, como, bueno, tal vez como una comparación, ¿no? A lo Espero, mejor. espero, porque si lo cree así, pues, no sé, yo siento que no estaría chido. Pues es que hay muchísimos psicólogos, psiquiatras que no únicamente se basan en teorías ya existentes de psicólogos antiguos o así, ¿no? Sino que también ahí mezclan cosas, digo, cada quien toma el tipo de terapia que le funcione y que crea, pero pues como tal pensar que digo, a final de cuentas daría exactamente igual qué nombre le den. Es algo que en la psicología lo ven mucho, ¿no? Que esto de la fuerza que tienen tus propios pensamientos eh, para ayudarte o para afectarte. Yo creo que nada más sería pues cambiarle el nombre. Ella les dice tulpas y otros psicólogos les dicen de otra forma. No sé. Se me hizo interesante. Bueno, pues sí.
Pues bueno, vamos a leer algunas historias que encontramos acerca de estos seres, experiencias de la gente creando este tipo de personajes o que se hayan topado. Hay algunos, yo la verdad, hay algunos que sí traje que digo, no sé. Yo no sé si esto es una tulpa, un egregor o egregor, como se diga. Pero bueno, supongo que por ahí va. Yo encontré que la diferencia entre lo que era una tulpa y era un egregor, o al menos eso vi, era que las tulpas eran lo que creaba una persona, como por ejemplo todo esto que hacían las K-popers, ¿no? De ellas mismas ponerse a crear una entidad por sí solas. Y los egregor eran como cosas que creaba un grupo de personas, como por ejemplo, no sé, todos empezaban a... Hay varias películas que tratan como de eso, que sectas, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a darle su energía o algo a una entidad y la crean. Eso fue lo que yo vi que era como diferente entre uno y otro, pero pues sí, no sé, díganos si hay algo diferente aparte. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Empiezas tú? Empiezo yo, va. Mira, dice, aquí va mi historia. A mis 15 años más o menos, yo anduve metida en esas cosas. Y déjenme decirles que más que paranormal es también psicológico. Yo investigué y veía tutoriales y cosas así hasta que conseguí la mía. Es impresionante el nivel de desgaste mental que tienes tratando de forzarte a ver e interactuar con algo que físicamente no está ahí, pero te cansas. ¿Por qué? No sé. Pero el tener eso ahí contigo te cansa mucho. Te da flojera todo y siempre tienes sueño y ni ganas de comer te dan. Recuerdo bien cómo todo lo que podía caerse o mover lo asociaba a esa cosa. Y le decía, sí, ya te vi. O sí, ahorita hablo contigo. O cosas así. Hasta que me empezaron a pasar cosas más fuertes como jalones de cabello de la nada o me trababan los pies incluso. A veces el ver sombras muy visibles detrás de mí o lugares de poca luz, espejos o cosas así. A veces incluso tocar la puerta de mi cuarto o jalarme los pies al dormir. Lo más fuerte de todo fue un día en el que ignoré por completo aquello porque ya quería dejarlo y tuve una pesadilla horrible. Amanecí con un moretón en el brazo como si me hubieran agarrado y eso era justo lo que yo estaba soñando. Ay, sí. Sí. Sí, pues es que, o sea, no sé. O sea, ella menciona que es algo psicológico, ¿no? Y también se está forzando a verlo o escucharlo o darle vida o algo así, ¿no? Entonces, ay, no sé, yo siento que eso no es tan paranormal, ¿no? Sí, puede ser, o sea, porque te convences a ti mismo, no necesariamente que ahí esté. En realidad creo que lo raro sería únicamente ya cuando empiezas a tener cosas como esto de que tocan tu puerta o que te jalan los pies o así. Pues pero... es que ya cuando también te empiezas a sugestionar Ajá. y empiezas a darle poder a eso y tu mente ya está bien así como, ¿cómo se le puede decir? Como frágil, no sé. Sí, ya estás dispuesto completamente a creer que cualquier cosa es eso. Yo creo, ¿no? O sea, eso es lo que yo entiendo. Y sobre el sueño que tuvo, pues así despertó, ¿no? O sea, ella misma como que se estaba haciendo daño. Sí, puede haber sido que justo ella misma se agarró en el sueño o así. No sé, o sea, yo siento que para que realmente dijeras tú, sí cree algo, tendrás que haber como grabado algo. Pero no sé, jamás he intentado hacer este tipo de cosas, no sé. No creo que me gustaría. ¿Qué? O sea, intentar hacer algo de esto porque, para empezar, pues no. En todas las historias mencionan mucho esto del cansancio. O sea, yo ya no necesito más cansancio, ya con el que tengo ya es más que suficiente. No mames, y luego todavía desgaste mental y todo ese pedo ni al caso. Sí, o sea, y obviamente hay diferentes motivos por los que alguien lo puede crear, ¿no? Algunos es como, por ejemplo, esta persona por curiosidad, otros a lo mejor lo hicieron inconscientemente, o sea, quién sabe. Ahí vamos viendo en las historias como diferentes tipos, pero sí creo que conscientemente yo no lo intentaría. No. ¿Para qué? Ya con el cansancio, ya.
con el cansancio. ¿Cuál energía de me va a quitar? Ay. Pues sí. Bueno, este dice: andaba tranqui navegando por aquí y vi una foto que publicaron, ¿no? Justo hace unos días lo pasé algo mal al dormir. He estado bastante triste estos días. Siempre he sido una persona solitaria, por el cual me toca estar lidiando con mis cosas sola. Sin embargo, se me ha hecho más difícil últimamente. Por más patético que parezca, he estado comenzando a imaginar cómo sería una relación romántica y todo eso. Me imaginé cómo sería si tuviera pareja. No su físico, pero sí muchas cosas que haría. Su altura, complexión y todo eso. Llevo unas semanas con ese pensamiento así de intenso. No sé por qué, pero quiero suponer que es debido a la tristeza. Y pues digo que esa noche fui a dormir llorando. Y me imaginé cómo sería si me abrazaran o me consolara esa pareja, que yo misma me inventé. Y ahora me doy cuenta que al solo imaginar ilusiones de una relación, logré materializar algo para pensar en eso. Y pues justo en la madrugada me desperté y vi una sombra con las mismas complexiones, de la cosa de mis escenarios mentales. Me asusté por la forma que tenía, sin embargo me abrazó fuerte entre sueños y pude sentir más o menos palpable. No supe si me dio parálisis o qué, pero se sintió similar. Me quedé pensando mucho en eso estos días. Al principio me asustó, pero genuinamente creí que no era algo maligno. ¿Podría ser una tulpa? ¿O solo estoy esquizofrénica? Mira. No sé, pero se me hizo muy triste. Así como... Y creo que es algo muy... No normal a lo mejor, pero muy natural, ¿no? Que cuando te sientes solo, pues deseas de alguna forma acompañamiento de algún tipo. No siempre es necesariamente romántico. Uh-huh. Entonces, sí, se me hizo muy triste así. Me creía el amor de mi vida. Pues sí, básicamente, o sea, el estar pensando y el estarte clavando tanto como en ese pedo, pues sí te llega como a no sé, obsesionarte tal vez en ese pedo. Sí, podría ser, y también depende mucho como, porque creo que todos a algún punto, bueno, si no, a lo mejor me voy a quemar yo sola, tal vez solo yo, pero bueno, creo que en la adolescencia llega a pasarnos así, de que, ay, sí, salir con un muchacho guapo, y así, ¿no? Y te pones a imaginarte cómo te gustaría que fuera y todo ese show, pero al menos yo jamás le dediqué tanto tiempo, ¿no? O sea, fue como que hay un ratito y luego ya se me olvidaba, ya ni me acordaba cómo había pensado que fuera. En cambio, ya si es como que constante, varias horas, varios días, bastante tiempo, pues sí creo que puede llegar ahí a lo mejor, si no a materializar algo, pues sí a hacerte sentir que hay algo que está ahí, ¿no? Hacer que aparezca. No sé, se me hace interesante. Me gustaría que grabaran estas personas que están intentando crear tulpas, porque también les ayudaría, ¿no? A poder discernir si realmente se oyó, si realmente se movió, lo que sea, o si es ya la sugestión. No sé. Sí. Pues o sea, había unos comentarios sobre una chava que fue muy popular que sí, como que tuvo grabaciones y esos pedos. Y que les decía masitas, porque así les decían antes. Masitas. Algo así escuché. Sí. Y que se comunicaba con esa cosa a través de Pinterest y cosas así. Y qué que tecnológicos que de repente sí había como grabaciones de ella, de que le tiraba cosas o así, ¿no? Y ella así como que muy nerviosa, asustada, y luego después decía que estaba embarazada de su cosa, de su masita. Y es que también hasta que cierto punto podría ser también otro tipo de entidades aprovechando esa devoción y energía, ¿no? Digo, porque por ejemplo hubo varias que así como que, sí, para tener contactos sexuales, y luego hay incubos aprovechándose, no sé, podría ser. Pero esos están chidos. Pues si ellas querían, todo chido, lo gacho es cuando no quieres. Sí, pues es que, o sea, justo para eso lo estaban haciendo, ¿no? No sé, pero a mí sí se me hace un tema más mental, psicológico, que paranormal y así. A mí como que depende mucho lo específico, ¿no? Como la entidad específica o
lo que sucedió, vaya. Ajá. O sea, porque sí hay muchos que, como dices, creo que es más sugestión que realmente algo que se materializó. Pero hay otros que ya llega a ver otras personas involucradas y es como, a lo mejor no necesariamente que lo materializaste, pero a lo mejor atrajiste algo o no sé. No sé, pero está chido. Bueno, está chido leer loca. de ello. Está chido estar loca y crear este tipo de cosas. Pues mira, ya estamos, entonces ya que tanto es materializarlo. Ay. Materializar $1 millón es lo que deberíamos hacer aquí. Pues sí, o sea, digo, ¿por qué si puedes materializar este tipo de cosas? Porque no puedes, es como manifestar. Ándale, vendría siendo como manifestar, pero de una forma medio distinta. Entonces, con entidades. Entonces yo creo que sí sería algo más como malo, ¿no? Porque generalmente lo que manifestamos siempre es como para bien o no sé, buena salud, dinero, abundancia, cosas así, ¿no? Y si este tipo de cosas lo haces, no sé, o sea, yo siento que sí está más cargado entonces como de energía mala. Creo que la mayoría de las personas que comentaban había ahí algo de energías como más, pues sí, no bonitas, no energías de amor, prosperidad y felicidad, sino como de soledad, lujuria, pues sí, o sea, cosas como a lo mejor que no te van a traer tanta cosa positiva. Pero también había una que otra historia, digo, ni siquiera sé si me traje alguna, pero sí había visto así como que una que otra historia que por ejemplo, de personas que manifestaron algo, ¿no? Para sentirse mejor porque de pronto extrañaban a alguien y entonces decidieron así como manifestar a esa persona de alguna forma. No sé. Mira, la verdad se me hizo medio raro y esta historia, y yo creo que a lo mejor atrajeron otra cosa. No sé, a ver, ustedes determinen si creen que sería una tulpa. La primera vez que escuché algo parecido fue recientemente. Tengo un hermano que está pasando por episodios depresivos. Sin embargo, en este año fueron más frecuentes, a tal punto que mi hermano me hablaba sobre privarse de su vida. Honestamente, yo sabía que esto ya nos estaba sobrepasando. Entre sus repentinos episodios, él no dormía y cuando dormía siempre comentaba que había una especie de sombra sin forma que siempre lo veía. A lo que él me decía, él no le tenía miedo. Dice que lo miraba con coraje y cuando tenía la oportunidad de estar frente a frente, él lo atacaba con mucho odio y repudio. La entidad lo acechaba, lo veía y siempre intentaba tocarlo. Mi hermano nunca ha tenido miedo. Aún sigue teniendo sus sueños y en este momento creía que sí era una entidad que estaba aprovechando la vulnerabilidad de él, pero hace unos cuantos meses él nos contó su sueño. En él estaba en su cuarto acostado y llorando. Ya estaba muy cansado y entonces de repente sintió que la entidad que siempre lo veía en sus sueños se le acercó y lo abrazó de espaldas. Entonces empezó a sentir cómo la tristeza y la melancolía lo atacaron. Él dice que en ese momento sintió unas ganas inmensas de llorar, tan horribles que no luchó y solo se rindió ante esa entidad. Honestamente no le creí, hasta que hace unos días también lo viví. Y es horrible sentir que es un cúmulo de cosas que necesitan hacerlo ver, un cúmulo de cosas que necesitas hacerlo ver para sentirlo. A mí por lo que se me hizo como rara esta historia es porque justo que el hermano viviera todo eso y de pronto a ella le pasara también es como, caray. No sé si ahí había otra cosa como acechándoles, robándoles su felicidad. Tal vez sí, porque pues generalmente cuando un integrante o sí de las personas con las que vives o de las que te rodeas no está bien, obviamente pues tú no vas a estar bien, ¿no? Al 100%. Sí, creo. No. Y es que realmente no explica más como cómo lo vivió, ¿no? O sea, si a lo mejor nada más de pronto sintió eso, si lo soñó, si lo vio, o sea, no explica más de cómo fue que lo vivió, solo dijo que pues a partir de ahí ya le creyó, no lo sé, pero pues sí es cierto lo que dices, o sea, cuando las personas que quieres no están bien, también te afecta, obviamente. Uh-huh. Sí, entonces pues de alguna manera u otra
o de tu manera puedes sentir como ese tipo de misma energía o vibra, ¿no? Sí. Y ya sea que estés cerca de la persona o estés lejos, obviamente si estás cerca o si vives con esa persona, pues sí se siente más, ¿no? Yo digo, y si se siente, sí se ha de sentir más como también esa energía así pesadona. Y pues, no sé, hasta que se te pegue algo a ti, ¿no? Que también andes vulnerable por alguna otra razón y ¡pum! Sí. No, quién sabe. Bueno, esta historia pues sí le pasa como a un grupo de personas. Dice, no sé si está relacionado con el tema, pero cuando estaba en la preparatoria, nuestro tutor nos contó una experiencia que tuvo con otros compañeros en la Facultad de Psicología. Nos contó que para un proyecto de parcial, un profesor les había asignado el proyecto de crear un muñeco de trapo, lo más realista posible, y ese muñeco entre un grupo lo tenían que cuidar y hablarle y vestirlo, como si fuese una persona cualquiera. El punto es que nuestro profe nos comentó que después de acabado el proyecto, sus compañeros de equipo lo seguían tratando igual, como si fuese uno de ellos. Lo llevaban a reuniones, cuando salían de paseo, y a veces se lo turnaban para estar con él y tratarlo como un ser viviente. Hasta que una noche, en una reunión que hacían con el muñeco desapareció y nadie lo encontraba. Después de un rato llegó uno de ellos a la reunión asustado y sin poder entrar en razón. Fue cuando lo lograron calmar que el compañero les contó que había visto al muñeco caminando por su propio pie, por la facultad. El compañero repetía, no mames cabrón, vi a Pepe caminando por la facultad. Pepe era el nombre que le pusieron al muñeco. Entonces mi profesor nos dijo que todos llegaron a la conclusión de que todo el tiempo que estuvieron tratando al muñeco como un ser viviente más, como un miembro más del grupo, alimentaron un pensamiento colectivo, llegando a hacerlo realidad. Después de eso, mi profesor nos contó que se deshicieron del muñeco y de todo lo relacionado con él. Mi profesor nos comentó que después de esa experiencia, todo su grupo se dio cuenta de lo poderoso que podía llegar a ser el pensamiento humano. Ese Pepe tan vago. Ay. Pepe. Hey, Pepe. Es que, no sé, o sea, digo, no sé, no conocí a la persona que lo vio caminando por la facultad, ¿verdad? Pero creo que sí daría un buen de miedo que pronto ves acá. Sí me figuró a Ted. Ay, me recordó a Ted, aunque yo sé que es diferente, pero me recordó al muñeco de Ted acá, el osito de peluche caminando. A mí me recuerda como a las personas esas que tienen como muñecos, como bebés reales y esas cosas. Y los tratan como, pues sí, como humanos. Y es como raro. Es como incómodo. Sí. A mí me recordó cuando estábamos en la facu, que todavía que estábamos moviendo la obra de manual, era un muñeco que era parte de la obra y pues era como tamaño casi natural, ¿no? Y también así lo traíamos. O sea, no era como que nos lo turnábamos para llevárnoslo a la casa y cada quien lo trataba como persona, ¿no? Pero cuando estábamos ahí así de que, ay, sí, trátelo, le pusieron nombre, la verdad, yo ya no me acuerdo ni cómo le llamaban, pero me acuerdo que sí le pusieron nombre y así de que el negro así diciendo de, ay, sí, te voy a besar, guapo, y cosas así, ¿no? Entonces, sí me acuerdo. Me acuerdo que esto pudo habernos pasado, pero no, Tal porque vez. no llegamos tan intenso. Le pudieron haber dado alma y así todo. Ándale. ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? Pudo haber sido nuestro actor. Ay. Andan batallando. Imagínate, quién sabe, o sea, si es para un estudio, o sea, ahí es una escuela de psicología. Y quién sabe de qué habrá tratado el ejercicio, ¿no? Y todo este pedo. Pero yo creo que sí te empiezas como que a caer en una alucina así bien cabrón, ¿no? De que qué tal si me habla o qué tal si... O como las personas que coleccionan muñecas, ¿no? Así, que las tratan como niñas. O como, sí, pues como seres, ¿no? Vivos. Y que de repente escuchan llorar y ya dicen, es que
la muñeca, ¿no? Como en alguna ocasión que tuvimos historias así. De que es que está llorando porque no está con las otras, con las demás, o porque está solita o así. Y es como, ¿qué pedo? O sea, ya le diste un chingo de energía, fuerza, todo. Sí, yo creo que en esos casos, o sea, no digo que siempre, ¿no? Pero yo creo que en esos casos sí debe haber otro tipo de entidades que a lo mejor se aprovechen de esa energía. O sea, así como, pues aquí ya la están dando de agrapa, no sé. Como lo que hemos visto, ¿no? De las figuras religiosas que en muchas iglesias, que mucha gente dice que hay otro tipo de entidades en esas figuras. Pues porque ahí va toda la gente a darle devoción y velitas y ofrendas. Entonces, no sé, pienso que podría ser lo mismo, ¿no? Que a lo mejor haya otras entidades que se aprovechen de toda esta energía que le das. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no lo haría. No sé, no es del tipo de cosas que digo, ay, sí, qué chido, vamos a hacerlo. Bueno, mira, esta dice: yo tuve una tulpa. La verdad, nunca hay que ponerle rostro, y aunque a veces te hace pensar que es un ser que se nos fue de este mundo, no es así. Son fieles a uno aunque se alimentan de nuestra energía y te defienden de malas personas. Cuando discutía con mi pareja, él siempre se encargaba de hacerle alguna travesura, como poncharle la llanta, tirarle cosas encima, asustarlo, etc. Más nunca algo más fuerte. Cuando enfermaba por las noches porque me dio fiebre, solo veía cómo él se levantaba de la cama y se tenía que agachar para poder salir de la habitación. Mis hijos lo llegaron a ver y aunque en un principio les dio miedo, al final se dieron cuenta que no les hacía nada. Eso sí, como ya dije, absorbe mucha energía, que es con lo que se alimentan, y pueden llegar a enfermarte. Para librarse de él es muy difícil, ya que tendrías que hacer muchos rituales de silencio y concentración, pero él se encarga de que esto no pase. Existe una historia de cómo crearlos, aunque es fácil, y más para personas que han sufrido traumas en su infancia, no es tan fácil deshacerse de ellos. Bueno. Por si gustan, ahí van a encontrar tutoriales. Sí. A ver, esta siguiente historia la traje porque está graciosa. Y no es como una historia tal cual, pero es como que menciona a algunos de estos seres creados, ¿no? Dice, me acuerdo que decían que el chupacabras también era una tulpa. Creado desde el miedo y la histeria colectiva de la gente, que comenzó siendo una farsa, pero que poco a poco la gente confirmaba que sí lo habían visto y esas cosas. A mí en lo personal el chupacabras me da igual, pero siempre me ha dado miedo el Jeepers Creepers. Y cuando me enteré de su existencia, de la existencia de los tulpas, me dio miedo que se hiciera real. Pero luego escuché sobre el hombre polilla y me mié, porque según de ahí está basado. Y por cierto, en WikiHow hay un tuto de cómo manifestar un tulpa para que sea tu amigo. Para que sea tu amigo. O sea, me da mucha risa como todos estos seres, ¿no? Que menciona. Y pues, o sea, son como de esta histeria colectiva, ¿no? Porque el chupacabras también se creó supuestamente por la película de Especies, creo. Y ya de ahí como que el chupacabras, que quién sabe, ¿no? Muchas personas dicen que lo fotografiaron y así, el pedo, ¿no? Sí. Y luego, o sea, está el Jeepers Creepers, es un personaje de la película Jeepers Creepers, que pues es muy parecido al hombre polilla, ¿no? Y luego, algunas personas sí han visto a este hombre polilla. Y pues no sé, como que todo esto es como gracioso. Sí, de Ya hecho, si te pones a pensarlo así, muchas veces te puedes hasta sugestionar, no sé. en Estados Unidos hay reuniones para cazar al hombre polilla. Recuerdo haberlo visto alguna vez. O sea, no, la verdad no me interesaría mucho ir, pero o sea, no ir a cazarlo, pero se me sería interesante ir a ver qué dice la gente. Si hay testimonios de gente que lo haya visto y así.
Pero sí creo, o sea, bueno, es que al menos yo sí creo que puede haber ciertas cosas que con tanto, pues sí, como que con tanta energía, si lleguen a manifestarse cosas. No sé si exactamente sería que los creó el inconsciente colectivo, pero sí pienso que puede haber como otras entidades ahí aprovechando. No lo sé. Vamos a cazar al hombre polilla. No. Podríamos tener $1,000,000 si lo cazamos. Tengo otras cosas más importantes que hacer, como hacer nada en mi casa. Suena convincente. ¿Eh? Suena convincente. No, imagínate salir a cazar al hombre polilla. Es que se me hace gracioso porque se juntan todos acá como en los campos de maíz y así, en ese tipo de lugares donde dicen No, que ¿qué lo tal han si visto. me sale Jeepers Creepers? Ándale. No. Y luego Yo no escucha quiero- la cancioncita acá. No, Jeepers prefiero quedarme en mi casa. Prefiero quedarme en mi casa a ver Jeepers Creepers. Buen punto. Muy buen Y punto. asustarme en mi casa. De asustarme en mi casa, asustarme en un campo de maíz, mejor me asusto. Pero en mi bueno, casa. puedes encontrar alguna otra cosa, ¿no? Algún animal o ver alguna otro, o sea, un extraterrestre. No sé, puedes tener algún otro tipo de contacto, no necesariamente el hombre polilla. Puede ¿Qué ser. tal si el hombre polilla anda en Cancún o así? Se fue de O vacaciones. se fue a Europa. a la Ribera o Maya. Qué sé yo. No sé. Se fue de parranda con su amigo el chupacabras. Sí, o sea. No, y uno ahí cazándolo. A mí sí me hizo interesante porque por ahí leí que hay gente que ha dicho que ha visto a John Constantine, entre ellos el creador de John Constantine. Es un antihéroe de DC. Que no sé si alguna vez has visto la película de Constantine con Keanu Reeves. No, no lo he terminado de ver. Pues bueno, el personaje en realidad es un antihéroe creado por DC. Y pues sí, se supone que es así como que un gran hechicero que sabe muchísimas cosas y así. Y hay gente que ha dicho que lo ha visto. Y yo así de que, cabrón. ¿Cómo? Que ha visto a ese personaje, o sea, que lo ha visto en la vida real. Y yo así de, what the fuck. No sé. Por ahí me encontré un comentario de que el creador fue uno de los que dijo haberlo visto en un bar, creo que en Las Vegas. Y yo así de, what the fuck. No mames, pues Y ¿qué se otras metió? personas, a lo mejor pistearon cosas medio turbias. No sé. Pero se me hizo interesante así. O sea, porque realmente esto de crear, o sea, si entramos a la idea de que muchas personas podrían crear una misma entidad, pues no necesariamente tiene que ser algo súper monstruoso. También podrían ser cosas así de cómics o de, no sé, de otros lados. Ujú. Pero bueno, mira, dice: hasta hoy descubro que se le llamaba así al acompañante que creé hace unos años. La razón por la que lo inventé fue con el fin de protegerme de las entidades de mi hogar, ya que había muchos portales dentro debido a que había jugado a la Ouija y una tatarabuela era bruja y hacía rituales y demás cosas ahí. La cosa es que gradualmente me hice más perceptible a las entidades malignas y creo que inconscientemente atendí un poco la energía con la cual tomé conciencia de un ser que me seguía. Era una aura adicional que incluso llegaba yo a hacer tratos, le brindaba mucha vitalidad y él se encargaba de, por ejemplo, hacerle un mal a alguien o protegerme si me sentía atacado. Siendo honestos, me cobraba poca energía para lo que él hacía. Sin embargo, a medida de que lo dejé de necesitar, fue desapareciendo. Al día de hoy lo recuerdo y trato de regresarlo a mi lado, pues es como si hubiera desaparecido. Solo siento que me escucha, pero ya no le puedo brindar esa energía para que se manifieste. Es gracioso porque había cosas que no debía saber, pero algo las metí en mi cabeza como si me las hubiera transferido él en algún momento. O sea, se comunicaba mentalmente. Algo así. O sea, como que le chismeaba cosillas acá que no, pues sí, o sea, que cosas que él no sabía y de pronto las sabía. Qué chido que te soplen las respuestas del examen acá. Es la B. Ay. En aquellos tiempos sí hubiera estado chido. El límite no existe. Bueno, esta historia dice: hace mucho un amigo mío me contó de una psicóloga de niños que tenía un caso muy particular. Un niño con un amigo imaginario, un monstruo morado.
Suena pues normal, hasta que en una terapia con este niño le dijo la psicóloga al niño que este no era real, solo su imaginación, y justo en ese instante le da un golpe a un locker con tanta fuerza que lo sume. O el niño tenía algo pegado o de plano era un tulpa que él había creado. Sí, vi varias así como historias que decían que los amigos imaginarios eran tulpas. Uh-huh. Si eso es verdad, eso explica por qué estoy tan cansada. Mis lobitos me quitaron mucha energía. Es que yo creo que no todo es un tulpa. Sí, no, claro. ¿Sabes? O sea, de verdad, o sea, mi creencia es más que los tulpas están relacionados a algo psicológico. Y como dices, ¿no? Así le dieron el nombre, tal vez. Raro para mí. Pero yo sí siento que esto es más un pedo mental. O sea, como algo relacionado así con la mente, ¿no? Sí, y ya por ejemplo en los casos como ese, ¿no? Que hubo una manifestación física que la psicóloga escuchó, pues ya a lo mejor podría ser otra cosa. Uh-huh. Y más porque No sé. sabemos que los niños son más como sensibles y abiertos y no tienen tantos estos Prejuicios. filtros y cosas así, ¿no? Entonces es más fácil que los niños puedan ver este tipo de seres y cosas así. Sí hay otros, bueno, no sé, es que sí hay muchas historias, ¿no? Como diferentes seres y todo este pedo. Pero no le encuentro como un lado tan paranormal. A menos de que, como dices, sea algo que se está aprovechando, un ser, un demonio o algo así. Pero pues ahí ya no hablaríamos de tulpas. Pues que creo que más bien necesitaremos como que meternos bien cañón a investigar ese show, cosa que pues no vamos a hacer, la verdad. De realmente qué tanto puede ser solamente sugestión, realmente qué tanto sí se llega a manifestar, no sé, pero sí creo que, bueno, al menos yo pienso que no debe ser tan fácil que cualquier persona logre manifestar algo, o sea... No digo que sea imposible, pero creo que así como que hay con un tutorial de YouTube. No creo. No, porque también la manifestación no nos funciona a todos, ¿saben? Hay algunas personas que son súper buenas para manifestar y que dicen, ay, yo deseé un trabajo y en la semana que entra alguien me estaba hablando y que no sé, no mamen, yo todos los días estoy pensando en eso y nada, o sea, no me llega nada, ¿saben? Y envío correos y envío solicitudes y nada, o sea, hay gente que sí es muy buena para cosas así, ¿no? Ya sea para crear este tipo de cosas o para hacer rituales o para crear la tulpa o para lo que sea. Sí, como que dependería de cada persona si realmente, a lo mejor algunos solamente sugestionan, a lo mejor habrá quien sí haya logrado manifestar algo más o atraído algo más que no era necesariamente una tulpa. No sé. Mira, dice... perdón, iba a comentar que ahorita que dijiste lo del monstruo azul me recordó el de Intensamente. No sé cuál. ¿Nunca has visto la película Intensamente? Sí, pero no. El amigo imaginario que sale ahí morado y que dice, llévala a la luna por mí y que se sacrifica. Ah, ok. No sé, me recordó ese amigo imaginario morado, monstruo. Pero bueno, anyway, nada que ver, perdón. Pues es tierno. Sí. Dice, la verdad no conocía el término, pero les quiero contar mi experiencia. Yo de chiquita tenía un amigo imaginario, o una tulpa si es que se le puede llamar así. Lucía como una momia y vivía en mi armario. Recuerdo que hablábamos diario y yo le tenía mucho cariño porque me cuidaba hasta que crecí y simplemente desapareció. Y pues ya, o sea, es lo que mucha gente dice, que los amigos imaginarios en realidad son tulpas, pero pues ahí ya sería cosa de cómo los quiera denominar cada quien. Uh-huh. Sí. Bueno, dice, hace unos años fui a un retiro espiritual de la fe católica. Fue muy aburrido y bastante normal. Lo único destacable sucedió una noche que nos dejaron dormir tarde y empezaron a contar historias. Yo y otro amigo que nos hicimos los dormidos, pudimos escuchar cómo una chica le describía a un chico el proceso por el cual le había ayudado a ver a Dios. Empezó a detallar prácticamente todo el proceso para crear una tulpa.
Dijo que desde entonces podía ver a Dios en diferentes lugares y ocasiones. Al parecer fue algo que le enseñaron muy pequeña y no solo a ella, sino a muchos niños. Qué Raro. loco, ¿no? Sí, sí está raro. Qué miedo. Eso sí me da miedo, ¿no? No sé. No me gustaría ver a Dios tampoco. Lo Dios, a mí tampoco me A mí gustaría me gustaría verte. verte a ti. Entonces, ¿para qué me creaste? Acá no. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? No, no es cierto. Sí está raro porque yo no sé, yo no conozco este ritual, no investigué, yo no leí, no sé si tú te pusiste a investigar acerca de... No, del ritual como de tal, ese no, ritual. solamente vi que había unos audios, que eran como una especie de, pues sí, como una especie de hipnosis, por así decirlo, en el que te ayudaban como a ir creando y que te iban como guiando un poco a visualízalo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero no, realmente no me metí mucho a ver porque pues no quiero crear una tulpa, la verdad, no, ni quiero saber cómo se crean porque luego soy muy fácil de sugestionar. Entonces prefiero no saber. Bueno, entonces sí, o sea, yo no sé cómo será ese tipo de... No sabemos cómo es ese tipo de oración, música, ritual. Entonces, tampoco nunca he ido a un retiro y cosas así, a pesar de que antes iba mucho a la iglesia. Entonces, yo creo que en la iglesia no hay... Bueno, al menos a mí nunca me enseñaron así como ver a Dios o como los pasos o algo así, ¿no? Pasos para verlo, no. O sea, así como que la oración para hablar con él y todo eso, ¿no? Pero para verlo como tal, no, a mí tampoco. Entonces está raro que ella, bueno, esta persona haya platicado este tipo de oración, ¿no? Y que sí se lo enseñaron a varios niños y no sé qué. No ¿Sabes? sé. A mí, digo, a lo mejor no sé qué tanto tengo que ver, pero ¿sabes que me ondeaba mucho cuando era niña la película esta de Marcelino Pan y Vino? Que yo ya hablaba con el Jesucristo ahí crucificado. Esa película me daba mucho miedo. Se suponía que no era de miedo, pero a mí me daba mucho miedo. Porque hablaba con Diosito. Pero es que el Cristo ahí todo ensangrentado y así, y luego, sí. Y luego como al final pues se muere el niño, con más razón me da miedo, así de que Diosito no es bueno. Entonces, no sé, o sea, creo que también depende mucho, hay ciertas congregaciones, por así decirlo, no sé si así se les llama, pero bueno, que a lo mejor son un poquito más intensas que otras. Entonces, a lo mejor esta era como un poquito más intensa de... Tal vez. Velo. Tal vez. Y más, pues esos rituales, ¿no? Yo no sé. Por lo que he escuchado, los ¿cómo se llaman? Retiros. Los retiros son muy intensos y siempre te hacen llorar y sufrir para que veas y valores y no sé qué. Que bueno, totalmente innecesario, pero pues no sé, a lo mejor era una de sus formas. Sí, yo he sabido de retiros acá bien, o sea, intensos en el mal sentido, de otros, y he sabido de otros acá como chidos, pero pues... Qué miedo. Depende. Yo nunca fui a un retiro, pero mis hermanos sí, por la universidad en la que estaban, y a mi hermana no le gustaban porque no te podías bañar porque estás en la sierra y así, pues no había agua y así. Entonces a mi hermana no, fue una vez y nunca volvió. Pero a mi hermano sí le gustaban mucho y no sé, le voy a preguntar. Le voy a preguntar a ver qué tan intensos se ponían. Yo digo que no tanto porque también ya están tratando con universitarios, quieras que no, pues ya no está tan manipulable. Creo. Quiero creer. No sé. Espero. Ay. Pero bueno, mira, dice: no sé en qué momento llegó lo que ahora sé que es mi tulpa. Probablemente a mis 18, cuando pasé por momentos muy fuertes donde estaba completamente sola y lloraba mucho. Tenía pensamientos de odio. Siempre que me siento sola le he pedido que me abrace y realmente se siente un abrazo, así como en la imagen del post, porque pues era una imagen acá de una tulpa abrazando a un niño. Siempre me siento segura. Cuando he tenido problemas con alguien, le terminan pasando cosas muy malas. Me siento mal porque decía que era mi culpa y ni siquiera sabía cómo lo hacía. Pero mucha casualidad ya era, porque persona que me hacía mal, le iba mal, al grado de acabar sin vida.
Traté de encontrar respuesta en un brujo que me dijo que alguien me acompaña y que tenía que exorcizarme. Y literalmente me dijo eso. Lo tomé a loco, pero él sigue. Jamás me he sentido sola. Solo trato de controlar mis pensamientos y mis emociones desde que me di cuenta que a través de eso él reaccionaba. Y sí, eso no sé si sea una tulpa, pero suena peligroso. O sea, imagínate que cada vez que te enojes con alguien acá, termine sin vida. Pues sí, está feo. Un tanto demoníaco. Un poco. Bueno, esta historia está graciosa. Dice: yo soy de Argentina. Hace como 5 años ya nos mudamos a un barrio muy apartado de todo. Se le podía decir que prácticamente nos mudamos en medio de la nada. En su momento era casi todo el barrio campo, hablando con la gente de que vive aquí desde que nacieron. Ellos tienen casi prohibido cruzar el campo de madrugada. Dicen que puede aparecer el pomberito. Y si no tienes nada para ofrecerle en ese momento, te perseguirá hasta la locura. Es un mito como todo, pero me asustaba el hecho de que en las juntadas de amigos o en las reuniones teníamos que salir al amanecer a la madrugada. Nadie quería salir por temor a eso. Pues como la mayoría de las leyendas, ¿no? O sea, de que la Llorona y que Ajá. el Sí. charro negro y así, o sea, que realmente no sabemos qué tanto sean verdad, mentira. Pero sí. Pomberito se llamaba. Sí. Está raro el nombre. Sí, pues a mí me suena más a estas como sobre todo a las mujeres estas que se les aparecen a los hombres, ¿no? Borrachos y esas que ya cuando regresan así de madrugada y los siguen y las seducen y todo, y luego ya después a los hombres se quedan, algo les pasa, ¿no? De que se quedan sin voz o se mueren, les da un infarto o enfermedad o cosas así, ¿no? Ándeles, ¿quién les manda? Ándale, así. Sí, no sé, pero pues es que creo que de ese tipo de historias hay en muchos lados. A mí lo que siempre me sorprende es que haya tantas similitudes en, no sé, diferentes partes del mundo. Pero, pues no sé, tal vez era porque a pesar de que pareciera que no pensamos muy igual. Mira, este dice, hace unos 6 años perdí a una persona muy querida para mí por situaciones demasiado violentas. Esa persona falleció y yo durante mucho tiempo cargué demasiado rencor. Primero eran pensamientos de venganza y después eran pensamientos muy crueles, como hacer cosas malas. Ustedes entenderán. Yo trabajaba 24/24 como seguridad y los pensamientos que yo tenía cada vez se hacían más y más frecuentes, hasta que ya no eran solamente pensamientos. Me tocaban puertas, me apagaban la luz. Yo no podía estar en la noche con la luz apagada porque no me sentía solo. Siempre había como ese algo que no puedes ver, pero sabes que está viéndote, y se me llegó a manifestar muchas veces, pero era de diferentes formas. Había veces que era muy grande y una mirada muy pesada. Era un ente con forma humanoide oscuro, pero otras veces era grande. Y a veces parecía un niño, pero muy pequeño. Un niño malo que daba miedo. Cuando se hacía presente, nunca lo he dejado de sentir. A veces siguen estando presentes. Yo pensé que eran demonios, pero ahora que leo esto sobre los tulpas me doy cuenta que estos entes empezaron a hacerse muy presentes en mis pensamientos a partir de que tenía pensamientos de venganza. Hoy en día no les tengo miedo. A veces pienso que me cuidan y que nunca me siento solo porque ellos están conmigo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Algún consejo? Me gustaría poderlos ver mejor y hacer que se manifiesten más. Órale. ¿Cómo para qué? Ay. Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Le gusta. Pero sí creo que es como una cosa común, ¿no? Que cuando pasas en alguna experiencia traumática o violenta o así, pues que tus pensamientos no sean de lo mejor y que eso puede llegar a manifestar otras cosas, no necesariamente como tulpas, sino otras cosas. Sí.
Esta siguiente historia es como una creepypasta. No sé, no investigué más acerca de este niño, pero pues está chida la historia. Dice: sucede que me gusta mucho bromear con mis hijos. También me gusta contarles historias de terror. Un día estábamos en un terreno de mis padres, el cual está lleno de monte. Andábamos ahí porque fuimos a alimentar a un perro que tenían en ese terreno. Cuando nos teníamos que ir, mis hijos no se querían ir. Era en plena tarde y a mí solo se me ocurrió decir: vámonos porque si no viene el niño palo. Mis hijos pusieron cara de espantados y salieron corriendo hacia mí. Les dije que era broma, pero ellos realmente estaban asustados. Pero se me quedó como broma. Yo seguía diciéndoles: hey, si no me obedeces viene el niño palo. Y a veces de que ellos sabían que era una broma, se espantaban y hasta me pidieron la historia del niño. Entonces yo inventé una, ya saben, el puro estilo creepypasta. Pasaron semanas y un día fuimos a un lago. Ahí mi hijo se encontró una rama que parecía un brazo con una mano y me dijo: mira papá, es el brazo del niño palo. Sí, jaja, déjalo por ahí, no vaya a hacer que se enoje. No, me lo voy a llevar a la casa. ¿Pero para qué? Pues para decir: mira niño palo, te gané, tengo tu brazo. Y le contesté: pues bueno, llévatelo. Pasaron otras semanas y unos amigos me invitaron a un campamento. Iban a ir con sus hijos, así que llevé a los míos también. Mi hijo se llevó la rama que parecía un brazo y le contó a los otros niños la historia del niño palo. Todos estaban ahí con cara de miedo escuchando la historia y creyendo que el brazo era de aquel ente. Ya era tarde, eran como las 4 de la mañana. Todos dormían excepto 3 amigos y yo. De pronto, entre los árboles se escuchó un sonido como cuando alguien cascabelea los dientes con mucho frío. Pensamos que era un animal, pero al cabo de un rato se escuchó más cerca, pero ahora seguido de una leve respiración. Un amigo gritó: ¿qué pasó? ¿Qué necesitan? Fingiendo que ya habíamos visto al sujeto, pero no veíamos nada. Se escucharon un par de pasos hacia nosotros, se escuchó el crujir del pasto y volvió a chasquear los dientes y hacer esa respiración, suspiro. Otro compa con un poco de miedo dijo: ¿te pasó algo? ¿Estás bien? También fingiendo que vio a alguien. Fingían que veían a alguien por si era algún loco, pensara que sabíamos perfecto dónde estaba y así creyera que su ataque no sería una sorpresa, pero realmente no sabíamos un carajo. Después de unos segundos de silencio se escuchó a un niño decir con voz muy baja: ¿Han visto mi brazo? Su voz sonaba como si tuviera mucho frío, temblaba su voz. Le respondí: no niño, no lo hemos visto. ¿Es de juguete? No, es mi prótesis. Por aquí se me cayó. Decir con una voz muy baja, casi susurrando: ok, vamos a ayudarte a buscarla. ¿Cómo es? Nos pusimos a buscar alrededor intentando encontrar la prótesis con la luz de nuestros celulares, pero al mismo tiempo intentando ver al chamaco que no terminábamos de ver. Entonces volví a decir: ¿cómo es tu prótesis? ¿Es grande, chica, tiene algún color o qué? Es de palo. Cuando dijo eso, su voz se escuchó clara, así que todos alumbramos hacia un punto y vimos a un chiquillo desnudo detrás de un árbol. Era muy delgado, parecía que solo eran huesos y piel. Apenas lo vimos un segundo y salió corriendo hacia la maleza. Mientras corría se escuchó como si golpearas palos entre ellos. Corrió muy rápido. Pero no terminaba ahí. Al cabo de media hora volvió a sonar los chasquidos de los dientes, que más bien ahora pienso que eran los palos golpeando entre sí, y volvió a susurrar: ¿han visto mi brazo? Entré a la cabaña donde estaba mi hijo, busqué el dichoso brazo del niño palo, lo aventé hacia el monte y le dije: creo que es ese, disculpa que te lo aviente. Yo tenía un chingo de miedo y no sabía qué esperar. Después de eso no se escuchó nada más. Obviamente no pudimos dormir. ¿Qué fue eso? ¿Acaso fue que mis hijos y los niños del campamento creyeron tan fuerte en el niño palo que en realidad existió? Hay muchas dudas en mi mente ahora. Güey, imagínate ver un niño palo en el... Sí, me dará Pinocho. Pues es un niño de palo, de madera. Sí, solo yo no sé, yo me lo imaginé como más rústico, no tan talladito.
Pero sí, o sea, sí me daría miedo, güey. Sí me cago. Y luego desnudo. Qué raro. Sí, está raro. Pues no sé, se me hizo graciosa la historia, como muy creepypasta, como, no sé. Sí, como no estás segura, o sea, realmente pues uno nunca puede saber si las historias que comparten en línea son reales, son inventadas o así. Pero no sé. Y es que, por ejemplo, hablando de seres de la naturaleza, ¿no? Como, por ejemplo... Elementales y así, ¿no? Sí, o sea, tú vas a la naturaleza y en los árboles, en la madera, puedes encontrar rostros, figuras humanas, manos, pies, o sea, Sí, todo claro. eso. Y pues claro que te da miedo, o sea, Como a le cuentas, Blancanieves. si le cuentas esta historia a unos niños y les dices, mira, en ese árbol hay una cara, y si lo ves, pues obviamente sí te va a dar miedo, ¿no? Y no sé, pues ya esta sugestión, y luego en el medio de la nada, en el bosque, con muchos árboles, no sé. Y nada, que hay un duendecillo se aprovechó Tal vez, ajá. del miedo que dijo, pues sí quieren asustar a los niños, a ver yo si les es cierto ayudo. que muy valientes. No, pues los niños ya estaban Sí, es dormidos. cierto. Voy a vengar a los niños. Sí, o sea, ¿qué pedo? Sí, está muy loco. Mira, esta dice: entonces siempre tuve una tulpa y no un amigo imaginario. Desde pequeña siento un cariño muy maternal de su parte. Me ayuda muchísimo anímicamente y siento sus abrazos, su presencia cuando estoy mal. Y es como protectora. Cuando la dibujo digo que es solo un personaje. Tengo depresión y ella me ha ayudado mucho con todo eso. Las terapias son 50-50 entre pastillas y las ganas de uno por mejorar. Pero hay días donde no puedo levantarme y solo quiero llorar sin razón. Y en esos momentos ella está conmigo a pesar del sentimiento agrio y me ayuda a seguir mi día a día. Este se me hizo bonito porque independiente de que sea, o sea, independiente de si es una sugestión, si es una tulpa, si es un lo que sea, por lo menos es algo que le ayuda, ¿no? Por lo menos es algo que le da ánimos para salir o para seguirle echando ganas porque está muy gacho saber estar en depresión. En realidad son tus pastillas. También las pastillas son una muy buena opción cuando las necesitas, la verdad, hacen un parote. Pero pues no sé, se me hace chido, o sea, independiente de que sea, qué chido que lo tenga. Ojalá lo siga teniendo y le siga ayudando. ¿Tú traes alguna otra historia? Sí. Sí, va. Porque esa estaba medio chiquita. Una última. Dice, cuando era pequeña mi prima tenía un amigo imaginario que se llamaba Mario. Ella no tenía hermanas en ese momento, por eso se sentía sola. Nunca dijo exactamente cómo era, pero jugaba todo el tiempo con él y se les hacía normal, hasta que un día le dijo a su mamá que lo saludara, y cuando mi tía estiró la mano como lo pidió su hija, sintió cómo estrecharon su mano y de ahí en adelante pasaron cosas muy extrañas. Eso siempre me da miedo, güey, de las historias de amigos imaginarios. Uh-huh. Cuando dicen así como que, ay, sí, mijito, y luego de pronto pasa algo que es como, caray, uh-huh, no es tan imaginario, güey. Uh-huh. Siempre me ha dado cierta inquietud. Uh-huh. Sí. Como, no sé por qué me recordó la película de Charlie. Obviamente la película de Charlie no tiene la de mentes siniestras, ¿no? Se llama. Creo que sí. Obviamente, sí, esa peli es otro show, pero sí, algo así se me afigura cuando leo esas historias. Pues sí. Bueno, yo traigo 2 historias. Una está chiquitita y otra un poquitín más larga, pero sí, no demasiado. Mira, dice: yo no sabía que se llamaban tulpas, pero siempre he imaginado a alguien conmigo. A veces me daba miedo creer que estaba loca o presentaba esquizofrenia, así que nunca le he dicho a nadie. Yo no le doy cara ni forma porque me da miedo que no sea agradable. Solo siento que está cerca. A veces, cuando tengo parálisis del sueño, supongo que es mi tulpa o suelen escucharse cosas en mi casa. Pero ninguna de mis mascotas reacciona violentamente, así que supongo que es porque nunca le puse energía negativa y por eso no me hace daño. Y pues quién sabe qué sea. A lo mejor es sugestión, a lo mejor es, no sé.
Y bueno, este último es un poco relacionado a las creepypastas y se me hizo interesante. Un día pasamos por Arizona. Íbamos con destino a Chihuahua para el funeral de un tío. En el auto íbamos mi madre de conductora, mi abuela de copiloto, mi hermano, abuelo y yo en la parte de atrás. Cuando íbamos por ahí, por Ajo, a eso de las 10 de la noche, en una carretera bien sola y bien oscura, mi madre y mi abuela empezaron a gritar asustadas. Yo venía dormida, pero los gritos me despertaron. Les pregunté qué pasaba y me dijeron que habían visto algo muy feo caminando justo al lado de la carretera, la cual, repito, estaba sola y oscura. No había algún pueblito o ciudad cerca. Ambas empezaron a describir lo que vieron. Una cosa humanoide de piel blanca, sin pelo, con brazos largos que llevaba doblados al frente como abrazándose y con la cabeza agachada. Ninguna se atrevió a voltear para verle la cara, pues dijeron que desprendía una energía muy fea, y les hizo sentir mucho miedo apenas lo vieron. A mi hermano y a mí nos dio mucha curiosidad, y por más que volteamos hacia atrás para verlo, ya no había rastro. Mi madre no detuvo el carro ni un segundo, y estaba muy oscuro, así que quizá por eso ya no pudimos verlo. Pero como nos quedó la duda de qué fue lo que vieron, hicimos lo que cualquier persona normal haría: buscar en internet. Al llegar al hotel y tener señal, mi hermano y yo nos pusimos a buscar imágenes que encajaran con la descripción que nos habían dado. No tardamos mucho en encontrar una que encajaba exactamente con la descripción, y les enseñamos la imagen de la cosa a mi madre y a mi abuela por separado. Ambas coincidieron en que eso fue lo que vieron. Y repito, vieron la imagen por separado, no es como que una influenció a la otra. Resulta que la criatura que encontramos es un creepypasta que ni siquiera sabíamos que existía: The Rake. Y se me hizo loco porque sí. O sea, imagínate que realmente fuera como tanta gente la que lo cree, que de pronto empezara a manifestarse. Qué miedo, güey. A mí me da risa como, güey, ¿cómo empezaron a gritar para que te despertaras? O sea, no sé, o sea... Si son como mis tías, sí me imagino los gritos. Yo no me... O sea, es que digo, güey, ¿cómo puedes gritar así como tanto, no? Cuando vas en el coche, a menos de que, no sé, pase algo así feyote, ¿no? Pues yo creo que si viera eso en la carretera, sí gritaba así. ¿Sí? Pues es que imagínate ver de pronto una criatura así cruzarse en la carretera o así. Oye, yo sí me daría mucho miedo, más porque justo estás en una carretera oscura, en la noche, sola, o sea, como que... Sí, pero sí te echarías un grito así de ¡ah! Sí, bueno, creo que sí, la verdad es que digo creo porque nunca he estado en una situación en la que me pase algo así de miedo, que vea algo así directamente de miedo, entonces no sé cómo reaccionaría, pero yo digo que sí. O sea, me ha pasado es que al menos en mi familia sí son muy gritones, somos muy gritones, entonces me ha pasado con mis tías, por eso dije, sí, es como mis tías, me imagino los gritos. Me ha pasado con mis tías, o sea, que por ejemplo íbamos en la carretera de noche y veían ni siquiera nada de terror, ¿no? Así como que una vaca que se iba a atravesar o algo así, vela, esquívale, y cosas así, entonces me imagino los gritos. Bueno. Los viví, aunque no fuera por The Rake. Ok. Pero no sé, no me gustaría toparme algo así en la noche. Bueno, ni en el día tampoco. No me gustaría toparme algo así. Punto. Bueno, ni en la vida. Por favor, exéntenme de eso. Bueno, pues hasta aquí llegamos con las historias acerca de los tulpas o egregores. Yo creo que fueron más tulpas que sí, pues, lo otro. Creo que la mayoría de las historias que traíamos eran más como yo tengo a mi amigo imaginario o así. Una que otra que traíamos era de egregores. Pero sí, tienes razón. Y pues no sé, ustedes qué piensan acerca de estos seres, qué creen que sean. Déjenos su opinión ahí, qué es lo que piensan acerca de estos seres, si existen o no, si todo es una tulpa o no, qué fue primero, qué fue después. Cuéntenos si tienen también alguna experiencia parecida. A mí se me hacen, antes de que terminemos nada más, me acordé cuando estábamos investigando las
historias, bueno, las series o películas en las que salen tulpas. Yo la primera vez que escuché de ese término fue en Supernatural, porque pues sí, ya me gusta mucho. Pero también salen como en muchas películas. Hay películas que son exclusivas, o sea, de tulpas, y hay otras que son como nada más lo incluyen, ¿no? Por ejemplo, también salen en Hora de Aventura. Hay un capítulo en el que salen tulpas. Hay, pues no sé, o sea, como que siento que sí, a pesar de que no se oiga tanto esos términos, sí están como muy metidos en la cultura colectiva, ¿no? Así de, no sé. Me gustaría, si alguien conoce alguna novela o libro acerca de tulpas o egregores, que nos lo role, porque se me hace un tema chido para leerlo. ¿Y como cuáles películas? Había una que se llamaba The Men in the Dark, creo que era el nombre. No, esa no la he visto. Yo nada más me acuerdo mucho del episodio de Supernatural y me acuerdo mucho del episodio también de Hora de Aventura, porque están bien creepy los de Hora de Aventura. No sé, hay unos episodios medio creepsones y ese de las tulpas está raro. Y había una que leí ahí un comentario en Face de un culto, como, pues no sé si era satánico, pero un culto que empezaban entre todos a crear una tulpa, y esa era como la historia, vaya. Y pues en varios cómics también sale en Constantine. No he leído los cómics, pero en la película animada sale, en algún punto menciona las tulpas. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro que me acuerde? Espérame. The Men in the Dark creo que se llamaba. Sí, The Men in the Dark. Y no sé cuál de estos es, pero justamente vi así de que era... a ver, déjame... Tulpa. No, The Empty Men. The Empty Men. No, The Men in the Dark. La trama del terror era justamente esa, y está basada en un cómic, en una novela gráfica, The Empty Men. Entonces... Pero no sé, si alguien sabe se me antojó como leer alguna novela de algo así. Se me hace que debe estar interesante acá el trama, pues, que le pueden dar, ¿no? Sí, pues me imagino que ha de estar... me imagino que sí ha de haber historias y películas y algunos... no sé, episodios de series paranormales y cosas así. Entonces, pues no sé si ustedes conocen alguna, díganos, y pues si tienen alguna historia acerca de este tema, coméntenla. Y pues nada, esperamos que les hayan gustado las historias que trajimos en esta ocasión. Y pues muchas gracias por escucharnos. Opinen ahí acerca de estos tulpas, qué es lo que piensan, qué es lo que creen que son. Y pues nada, sería todo por el episodio de hoy. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos y pues que tengan muchas pesadillas y nos las compartan. Yo soy Luisa. Yo soy Jazz. Y esto fue El Culto de las Esotéricas. Bye.